Sí, y vamos a compartir la pestaña. ¿Ya ven la plataforma? Sí, profe, ya se ve. Ok. Nos habíamos quedado habíamos revisado el programa, la misión y los criterios de evaluación, ¿no? Solamente para recapitular con relación al programa, acordarnos de que habrá algunos temas a los que no llegaremos o a los que veremos de forma muy superficial. También, pero recordar igual que prácticamente todos los temas los tocaremos durante la sesión, ¿no? Vamos a continuar con el asunto de la reglamentación. Como digo, ustedes ya conocen esto, en realidad sería recapitular esto por Cantero Aguilar, pero como no está, de todos modos lo tenemos que checar, ¿no? Los reglamentos institucionales para el desarrollo del curso es lo que vamos a ver primero. También esto ya se lo saben, ya están en tercer cuatrimestre o en el que estén, pero de todos modos ya son cosas que realmente conocen. Pero no está de más volver a revisar, ¿no? Sobre la asistencia, solo pueden entrar a clase los alumnos inscritos, no se permiten oyentes. También, como saben, pues esto es un poco complicado porque los oyentes no necesariamente tienen acceso a las plataformas, entonces, solamente para recordar, el profesor está obligado a pasar asistencia a cada una de las sesiones. Como les digo, somos pocos, entonces va a ser fácil monitorear si están o no, pero de todos modos en algunas ocasiones sí pasaré la lista, a lo mejor a la mitad de la clase o al final. Después de 10 minutos de iniciada la clase, el alumno que ingrese al salón no tiene derecho a asistencia, por ejemplo, ahorita ya son 7:14, por ser semana de inducción lo pasaremos si es que se conecta Blanca, pero en términos generales solamente son 10 minutos de iniciada la clase. Ahorita veremos ya en el reglamento interno las excepciones o el tipo de situaciones en las que podría haber un margen de tolerancia diferente. Para tener derecho a examen, el alumno debe cumplir con el 80% de las asistencias, entre comillas, porque como bien dicen a veces los directores académicos, no es que tengan derecho a 20% de las asistencias, quizá lo más correcto sería decir, tienen tolerancia del 20% de inasistencias, ¿no? Lo ideal sería venir al curso el total de las sesiones. El profesor debe informar a los alumnos sobre sus asistencias. Aquí es en donde a veces suelo no estar como muy o sea, estoy al pendiente de las inasistencias, pero no suelo informarlas de manera continua. Voy a tratar de que este cuatrimestre sea diferente y en caso de que a lo mejor tengan de más inasistencias, poder informar antes o poder generar un registro antes para que ustedes conozcan cuántas faltas tienen. Y la justificación de falta solo puede realizarse con el director académico, también esto es algo que ya conocen. También en el reglamento interno veremos algunas excepciones en el sentido de que causas de fuerza mayor siempre sean con el director académico y ahorita hablaremos sobre cuáles serían esas situaciones. El siguiente apartado sobre el comportamiento tiene que ver más con sistemas presenciales, entonces en el caso de este curso no necesariamente se aplican todas, pero vamos a volver a revisar por algunos puntos que están ahí. No se permite fumar ni en el salón de clases ni al interior de la institución. Bueno, no estamos en campus, pero si estuviéramos eso sería una regla. No se permite consumir alimentos en el salón de clases. No se permite el uso de reproductores de música durante la sesión. Y aquí, como me gusta siempre recordar, aunque estos dos puntos, alimentos y reproductores de música, sean sean más pertinentes para un sistema presencial, no está de más recordarles que como estamos en un sistema en línea, yo como profesor no puedo monitorear de manera directa lo que ustedes están haciendo durante la clase, ¿no?
Y aunque estuviéramos en un sistema presencial, tampoco es como que estuviera yo encima de ustedes para que pongan atención a la sesión. Quien quiera poner atención la pone y quien no, pues no, o se sale del, por ejemplo, si estuviéramos de presencial, se sale del curso. Pero en este caso sí me gustaría hacer mucho hincapié en que intenten no generar distractores durante el lapso de la sesión, ¿no? Evidentemente, si reciben mensajes o tienen algún pendiente, etcétera, pues no habría ningún problema, pero a lo mejor reproducir videos en YouTube o estar en otra parte que no sea la clase, porque el problema no es en el momento en el que se distraen, sino después. Sí, me gustaría que prestaran un poco de atención a eso, ¿no? Tratar de enfocarse en la sesión. No usar gorras en el salón de clases, tampoco aquí aplica mucho esto. Mantener un clima de respeto entre los miembros del grupo y realizar la evaluación docente en la semana 9 y 10 del calendario escolar. También ya tienen el calendario en información del curso y ahí podrán ver las fechas en las que se hace esta evaluación. Igualmente, los directores académicos y yo estaremos informando, pero sí es muy importante que esta evaluación se realice, ¿no? Por ejemplo, en este curso solamente somos tres, bueno, son tres y yo, y es muy importante que por lo menos usted, o sea, las tres realicen la evaluación docente para que puedan retroalimentar la percepción que tuvieron del curso, ¿no? Sobre la evaluación, no hay cambios en las fechas publicadas para la realización de exámenes, también ya saben esto. Dirección da fechas específicas y yo no puedo cambiar esas fechas de examen. Se tienen que respetar las fechas que da la institución. Ya si tuvieran alguna situación por la que no pueden presentar el examen, evidentemente esto tendría que comentarse con el director, con la directora académica, para que ella pudiera dar la instrucción de a lo mejor hacerles una versión adaptativa o pasarles el examen a otra fecha, etcétera. Los resultados de exámenes se entregan en la sesión siguiente a la fecha de la aplicación de la prueba. Voy a insistir desde ahora en que es muy importante asistir a la sesión de retroalimentación para que después no haya conflictos con la calificación. Y esta sesión ocurre después de la aplicación del examen, ¿no? El examen final es global, es decir, se van a evaluar los contenidos vistos durante todo el curso. Todos los alumnos deben presentar examen, no hay exentos, todos tienen que pasar por ese rasero de la prueba automatizada. Copiar o intentar copiar en un examen genera la cancelación del mismo. Este último punto igual tampoco es tan fácil de monitorear en este tipo de sistemas en línea, pero también ya conocen más o menos cómo funciona el sistema automatizado de exámenes y también eso produce dificultad para copiar o ayudarse, ¿no? Lo ideal es que no lo hagan porque al final del día lo mejor que puede haber es la honestidad, ¿no? Si yo no estudié y saqué 5, es mejor sacar 5 que sacar a lo mejor un 10 con ayuda o no realizando yo mismo el examen, sino a lo mejor alguien a quien yo haya llamado, etcétera. Porque pues ustedes son quienes van a terminar siendo profesionistas, ¿no? Y pues al igual que en las demás profesiones, no conviene a la sociedad ni a ningún país tener profesionistas por debajo del nivel requerido para ejercer una determinada profesión, ¿no? Entonces aquí sí es más bien una apelación a la conciencia de no buscar estrategias que no sean honestas para la realización de exámenes o de trabajos incluso escritos, ¿no? Y solamente para recordar sobre el asunto de las becas y un poco relacionándolo con el asunto de los criterios de evaluación, hacía yo mucho hincapié en esto de que no se confíen en el examen porque con los exámenes solo pueden asegurar un 7, justo por lo que viene, ¿no? Si ustedes quieren renovar la beca de nuevo ingreso y aún la tienen, hay que mantener un promedio general de 8. Si yo, por ejemplo, me confío con los exámenes y como les mencionaba, suponemos que sacan 10 en ambos exámenes, solamente estarían asegurando un 7 de calificación. Y si en las demás materias sacan 10, pues a lo mejor sí llegan al 8. Pero si en las demás materias también rondan el 7.5
8 de calificación, pues va a ser más difícil alcanzar este promedio, ¿no? Y por lo tanto va a ser más difícil renovar la beca de nuevo ingreso. No reprobar ninguna materia. También tampoco hay que confiarse solo en los exámenes porque lo conveniente sería pasar la materia. Ya si obtenemos el 8 a lo mejor lo pueden nivelar con otras materias, pero si la reprueban, pues igual ya no tendrían renovación a la beca de nuevo ingreso, ¿no? Haber inscrito al menos 5 materias en el ciclo anterior, y esto tiene que ver con los planes de estudio, entonces prácticamente siempre tienen 5 materias en el ciclo anterior. Y lo mismo, bueno, aquí con beca Unitec ya es un poco más complicado, un poquito porque sube 5 décimas, pero es la misma mecánica. Hay que intentar obtener una puntuación, por lo menos en este curso, de 8.5 para asegurar que se nivele con las otras materias, ¿no? Y si nos confiamos solo en el examen, pues en dado caso de que alcancemos el 10 en los dos, solamente aseguramos el 7 de promedio. Para renovar esta beca hay que mantener promedio general mínimo de 8.5 para los alumnos de FACS, que es la facultad a la que ustedes pertenecen, no reprobar ninguna materia y haber inscrito al menos 5 materias en el ciclo anterior. Y para ser candidatos, se requiere no haber dado de baja o reprobado alguna asignatura en el ciclo anterior, si es que todavía no la tienen y a lo mejor se postulan como candidatos a pasar la materia, y obtener la calificación establecida por la convocatoria, ¿no? Yo les presento esto porque fue lo que nos dieron a nosotros. No sé si todavía las dos becas se mantengan vigentes, si ustedes estén en ellas, pero si es así, es importante que consideren estos puntos, ¿no? Hay que tratar de no confiarse con la calificación y entregar todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta con este reglamento? Les digo, ustedes ya lo conocen, pero no sé si tengan alguna duda por ahora. ¿No? Ok. Y ahora vamos a pasar al asunto del reglamento interno, ¿no? Ahí sí ha habido algunas modificaciones desde la última vez que nos vimos, sobre todo considerando obtener un mayor control de su asistencia y atención al grupo. Ahorita vemos esa parte. Sobre la convivencia, respetar a todos y cada uno de los compañeros de clase. No se admiten burlas o comportamientos que cohiban la expresión libre de cada uno de los integrantes del grupo. Saben que esto es así, nunca hay como de mi parte, aunque a veces me han hecho comentarios de que parecería que mis expresiones faciales hacen eso, no necesariamente. Eh, para mí todos son igual, todas y todos son iguales. En este caso, todas son iguales. Y no hay para mí ninguna distinción en el sentido de que valga más alguien o tenga alguna valía mayor la expresión de alguien, ¿no? A veces simplemente los alumnos no participan y eso sí genera cierta disparidad, pero es más bien por la dinámica que va adquiriendo el grupo y no tanto por una cuestión personal, ¿no? No se tolerará la discriminación de ningún tipo, también saben que esto ocurre, no hay discriminación por religión de mi parte y mucho menos tampoco lo espero de los alumnos por religión, sexo, etcétera, ¿no? Todo estudiante es libre de expresar su opinión o inclinación ideológica sobre cualquier tema, siempre y cuando esta expresión no suponga violencia verbal, psicológica o física ejercida sobre cualquier otro integrante del grupo. En este tipo de clases es muy difícil que ocurra que entremos en un debate ideológico, pero no necesariamente es imposible. Entonces me gustaría hacer esta aclaración desde un principio para evitar situaciones, pues sí, complicadas o incómodas, como luego se viralizan en Internet. Me parece que es importante hacer esta aclaración, ¿no? Aquí cualquiera puede expresar su opinión o inclinación ideológica, siempre y cuando, pues, tampoco se quiere ejercer presión para que el otro acepte esa inclinación ideológica, ¿no? No se permiten comportamientos inapropiados o de índole sexual de ningún tipo. Igual esto en este tipo de sistema no necesariamente ocurre, esto va más para el presencial, pero porque a veces suele darse, ¿no? Tampoco es como común, pero a veces suele suceder.
No se permite entrar al aula en estado de ebriedad o en estado alterado de conciencias por sustancias psicotrópicas. Y aquí otra vez apelando a la conciencia, ¿no? Tratar de no estar en una situación difícil en la sesión con relación a este tipo de situaciones, porque eso pues obviamente afecta el grado de, por lo menos en una clase en línea como esta, afecta el grado de comprensión y de atención que uno puede llegar a tener, ¿no? Ya en una clase presencial también afecta de otras maneras, pero es importante tener en consideración eso. Ahora, sobre la clase también ya saben más o menos cómo es mi forma de trabajo. Solamente hay que agregar algunos puntos. El tiempo de tolerancia para asistir a la clase virtual y cuando así ocurra la presencial es de 10 minutos, solamente tienen 10 minutos, de 7 a 7 días para entrar a la sesión. Ya después es más difícil que yo ponga la asistencia, solamente bajo las circunstancias que se ponen en los siguientes puntos. Primero, para generar un control de atención y de que están, perdón, en el curso, digamos, atentas, el alumno que no responda al llamado del profesor cuando éste lo interpele durante la sesión para participar o realizar alguna actividad, perderá la asistencia que en su caso haya obtenido al inicio de la clase. Perdón, también como puedo decir, o sea, somos 3. Relativamente va a ser fácil monitorear si están aquí o no. Pero me ha ocurrido que aún cuando tengo grupos pequeños, a veces los estudiantes pues igual no se presentan. Entonces ya saben que yo voy pasando asistencia por número de lista y aquí lo único que he implementado es que si, por ejemplo, a las 8 yo pido a Carol que participe y Carol no contesta y ya le hablé 2, 3 veces, pues perderá la asistencia. También aquí recalcar que cuando hablo de participación hay que distinguir dos situaciones. Que ustedes me contesten y me digan, profesor, no quiero participar o no sé muy bien qué decir o no tengo la respuesta, solamente está asegurando que yo no les quite la asistencia. Para considerar una participación dentro de clase, también saben que hay que la participación tiene que tener sustancia, ¿no? Tiene que relacionarse con el tema, tiene que aportar algo a la discusión que tengamos en el grupo, etcétera. Y eso es lo que se considera participación. Pero el que ustedes me contesten que están aquí o que no quieren participar o que no conocen la respuesta, solamente asegura que yo no les quite la asistencia a lo largo de la sesión, ¿sí? Nuevamente, es una estrategia que evidentemente en un sistema presencial no aplicaría porque están obligados a estar en el curso cuando entraron, pero aquí lo hago más que nada para monitorear que sigan presentes durante la sesión y no se pongan a hacer otras cosas o se distraigan de la sesión, ¿no? El alumno debe reportar incidentes menores sobre conexión, falta de luz o cualquier situación que le impida asistir a la sesión antes de la clase. De lo contrario, no se podrán justificar las inasistencias que el docente puede excusar. Aquí yo tengo la potestad de justificar asistencias de causa menor, vamos a decirlo así, ¿no? Se me fue la luz hace 10 minutos, no tengo luz desde ayer, mi internet lo están arreglando, qué sé yo, ustedes me pueden informar por los medios pertinentes, tienen mi correo, tienen mi WhatsApp, pueden contactarse a lo mejor con algún otro compañero, etcétera, o más bien alguna otra compañera, y ya me mandan el aviso de qué es lo que está sucediendo, y yo ya considero si les mantengo la asistencia o no, ¿no? Pero en casos de fuerza mayor es necesario que justifiquen con el director académico. Me van a operar, me enfermé, ocurrió algo en mi familia que me impide asistir a la sesión, qué sé yo. Eso sí hay que hablarlo con el director académico porque ya necesitarían presentar justificante y él tendría que darme la instrucción de justificar o no la asistencia, ¿no? La participación también, regreso a este punto, ya se hace obligatoria, ya que se hace con lista en mano, aquí sí no hay de otra. Aunque repito, que ustedes me contesten es obligatorio, lo que no es necesariamente obligatorio es que tengan la respuesta o esas cosas, ¿no? O sea, si ustedes
no tienen la respuesta o no quieren participar en ese momento, simplemente con decirme no sé o no quiero participar, no pasa nada. Lo ideal sería que eso no ocurra, porque también sería bueno que consideraran que son 3 estudiantes y pues la dinámica del grupo se enriquece más si participan las 3, ¿no? No se admiten trabajos extemporáneos. Cualquier inconveniente con la carga de entregables a la plataforma digital debe resolverse antes de que se agote el tiempo de entrega. También, como ya saben, yo generalmente doy un lapso muy amplio para la entrega de trabajos. Y primero, no se me hace justo para los alumnos que entregan a tiempo que yo les admita un trabajo extemporáneo, ¿no? Y segundo, por lo mismo de que doy bastante tiempo, considero que tienen el tiempo suficiente para revisar si existe algún inconveniente para subir su trabajo, si de repente tienen desconexión o a lo mejor tienen 3 días y en alguno de esos 3 días podrán subir el trabajo porque les permite el acceso a la plataforma, qué sé yo, ¿no? Entonces sí me parece importante recalcar esto porque me han llegado casos de alumnos que yo les digo, el trabajo es para tal día a las 11:30 de la noche y los alumnos me mandan mensaje a las 11:45 pidiéndome que les abra la plataforma para que puedan subir su trabajo. A mí me da mucha pena porque pues son 15 minutos de diferencia y dicen, bueno, es que no es mucho. Sí, pero si tuvieron el tiempo suficiente, pues lo ideal sería respetar los tiempos y pues no puedo abrirla así como así por respeto a los compañeros que sí entregaron a tiempo, ¿no? Entonces aquí tratar de entregar los trabajos a tiempo. La estrategia, hacerlos antes de que se agote el tiempo de entrega, ¿no? Los trabajos escritos deben seguir las normas estipuladas en el documento pertinente, ahorita lo vamos a revisar. También ese sí no tiene quizá muchas cosas nuevas, más que algunas situaciones que se me han presentado y que es importante especificar desde el primer momento. La lectura de los textos indicados por el profesor es obligatoria, aun si el alumno no comprende del todo el texto, esto también ya lo saben. Esto va a volver a ocurrir en este curso, es decir, cuando cursaron fonética y fonología 1, se enfrentaron a una disciplina relativamente nueva para ustedes, tal vez, y por tanto las lecturas podrían haberse hecho difíciles y no necesariamente pudieron haberse comprendido del todo, porque es una disciplina nueva. Si en fonética y fonología 2 ustedes volvieron a entrar en lecturas con relación a la disciplina, probablemente se les facilitaron más porque ya tenían todo el bagaje de la primera asignatura. Y el siguiente curso ya no presentaba nada nuevo. Aquí volvemos a empezar con una materia, quizá, otra vez lo pongo entre comas para no generalizar, en la que quizá ustedes no tengan tanta experiencia y por tanto puede resultar otra vez complicado adentrarse a los textos. Pero es necesario que se lean de forma obligatoria, aunque no se entiendan, porque se entenderán conforme avance el tiempo y conforme ustedes vayan adquiriendo los conocimientos necesarios, ¿no? Además es muy importante porque, como a mí me gusta decir, y creo que saben que es así en mis cursos, por lo menos si realizaron a lo mejor lecturas en el primer curso, para mí la clase no es lo principal. Lo principal es que ustedes adquieran dinámicas de aprendizaje que les permitan mantenerse actualizadas y les permitan seguir aprendiendo fuera de la sesión, fuera de las clases o fuera de un ámbito universitario, y eso solamente se logra mediante la lectura y la investigación. Entonces, para mí siempre las lecturas son el foco de atención de los cursos y la clase en realidad siempre es, claro, aquí depende de la tónica, pero en cursos de esta naturaleza teóricos, la clase siempre es un extra que me permite comprender mejor lo que hay en la lectura, ¿no? Eso no quiere decir que no deban asistir a las clases o que no haya que a lo mejor estudiar las presentaciones de las clases. Simplemente quiere decir que desde mi punto de vista, mi clase es más bien un apoyo a la lectura y no al revés, ¿sí? El celular, cuando se usa como medio de distracción, será motivo de llamada de atención. Esto no aplica ahorita, pero también es importante decirlo para que
traten de no utilizar el celular demasiado durante la clase. Todos tenemos mensajes, a todos nos llegan notificaciones, no hay ningún problema, pero tratar de no quedarse pegado al celular, ¿no? En caso de reincidir en el comportamiento, se pedirá al alumno que abandone el aula. ¿Alguna pregunta con relación a esta parte de los reglamentos? Sobre la dinámica interna del curso, dudas, quejas, comentarios, ¿no? ¿Todo bien? Sí, ok. Y ya habríamos revisado toda la documentación de información del curso. Ahora vamos a pasar al asunto de entregables y tareas. Como ven, estos documentos ya los pasé a esta zona porque se me hace que es mucho más fácil revisarlos ahí y tenerlos presentes en esta pestaña, y por eso los he colocado aquí, ¿no? Lo primero que van a encontrar es una lista de entregables donde vamos. Esta lista suelo tardar en actualizarla porque a veces no me da tiempo, pero siempre la actualizo, ¿no? Se irá poniendo la actividad que se ha pedido, la fecha en que la pedí y la fecha en la que se tenía que entregar. ¿Por qué hago esto? Porque como ustedes saben, en su Blackboard, las actividades cuando caducan o cuando ya no tienen posibilidad de entregarlas suelen desaparecer, y a veces a lo mejor quedan dudas de qué es lo que se pidió, ¿no? El registro aparece en el centro de calificaciones, pero igual para no tener que ir hasta allá o tener un registro más específico, más amigable, porque a veces el centro de calificaciones es muy confuso, lo pongo aquí, ¿no? La actividad, la fecha en que se pidió y la fecha de entrega. Y aquí es donde aparecerán todas las actividades. Después tienen herramientas para elaborar trabajos escritos. Vamos a revisar nuevamente las estipulaciones para la entrega de trabajos escritos. Les repito, no es que haya cambiado del todo, pero hay algunos puntos importantes por situaciones que se me han presentado y vamos a revisarlo, ¿no? Sobre el formato general, utilizar hojas tamaño carta, elaborar a computadora para trabajos escritos nuevamente, no se aceptan escaneos, fotos o textos elaborados en hojas de cuaderno, a menos que yo indique lo contrario. En el caso de este curso va a haber indicaciones de lo contrario, entonces se aceptarán escaneos, fotos o textos elaborados en hojas de cuaderno, pero va a ser indispensable que por lo menos le pongan el nombre, ¿no? Como les repito a los alumnos de otros cursos y a ustedes creo que también se los dije en el primer curso, esto es importante porque yo sé que en el centro de calificaciones a mí me aparece de quién es el trabajo. Pero si estuviéramos en una clase presencial y yo les diría, entréguenme el trabajo y no tiene nombre, para mí es un motivo para no calificar. Sí, ya habrá profesores que a lo mejor sí den oportunidad de escribir el nombre, pero para mí no. Entonces, es necesario que se acostumbren a poner nombre a sus trabajos. Utilizar fuente New Roman o Arial a 12 puntos, interlineado de 1.5 líneas o doble. Esto otra vez lo repito con el fin de que yo pueda realizar comentarios o correcciones al texto. Necesito espacio para que yo pueda realizar anotaciones. Si lo ponen muy encimado, no puedo generar las anotaciones y por tanto entorpece mucho realizar correcciones de trabajo. Configuración de márgenes a modo normal, 2.5 centímetros en la parte superior e inferior de la página y 3 centímetros en la parte izquierda y derecha de la misma. O, en su defecto, configurar los márgenes según el formato APA, 2.54 o 2.5 centímetros para los 4 lados de la página. ¿Sí? Aquí lo ideal es simplemente configurar el margen a modo normal para no meterse en tantos problemas. Justificar el texto, esto es algo que a pesar de que lo repito, la gente no hace mucho caso. En la versión actual de APA, este punto ya no se pide, pero a mí me gusta seguirlo pidiendo porque la no justificación del texto es una metodología muy anglosajona y la verdad es que se ve muy feo, ¿no? O sea, la no justificación del texto es cuando en esta parte de la página, en la parte derecha, no se le pide al procesador de textos que alinee el texto a este margen.
Y entonces todas las líneas quedan recargadas hacia la parte derecha. Y justamente un texto corrido se ve como esta lista, en donde hay muchos espacios en la parte derecha de la página. Eso es algo que se ve estéticamente mal. Y entonces por eso sigo pidiendo justificar el texto, ¿no? Además, un libro en español, la justificación del texto genera eso, ¿no? Que el texto se vea un cuadrado, que se enmarque en los márgenes del texto. Permítame tantito porque tengo ganas de estornudar. Ya, perdón. Cuando así lo amerita el documento, utilizar sangrías para distinguir párrafos. Igual aquí tampoco es tan estrictamente utilizar sangrías, pero si a lo mejor el documento no, o Word no nos permite ver cuál es la distinción de párrafos, utilizar una sangría. Usar comillas, esto sí es muy importante, inglesas o españolas, para la señalización de citas directas. Si van a citar el texto de alguna otra persona, es necesario aprender a citar. Y las citas directas, lo que yo copio de otro texto, lo tengo que poner entre comillas, ¿no? Y poner la referencia apropiada, obviamente. Utilizar un encabezado similar al que se presenta en este documento, pero al que presenta este documento, pero sustituir la línea profesor por nombre del alumno. Y con encabezado nos referimos a esto, ¿no? Utilizar un encabezado similar. Y numerar páginas. En algunos casos, perdón, regresando a este punto del encabezado, a veces ponen portada. Tampoco me molesta que la pongan, simplemente que sea una portada que respete los datos que se están pidiendo aquí y que sea una portada sobria, ¿no? Sin imágenes, sin colores, sin dibujitos, etcétera. Que sea de un trabajo académico, si es que se pide algún trabajo escrito. Después, sobre los títulos y subtítulos, título principal del documento centrado en negritas con la indicación del número de entregable. Ejemplo, entregable 1, respuestas a las preguntas planteadas en clase. Esto sigue siendo lo mismo de fonética 1. Utilizar numeración del tipo 1, 1.1, 1.1.1, bla, bla, bla. Esto en el caso de que tengamos subtítulos o subtemas del título principal, ¿no? Hay que jerarquizar la información al interior del texto y este tipo de numeración o de subtitulación nos permite realizar esos procedimientos de jerarquía. No utilizar colores para señalar títulos o resaltar textos, lo que les explicaba anteriormente, ¿no? No me molestan ni las portadas ni nada de eso, simplemente que no haya adornos que no aporten nada al trabajo académico. Como también les digo a mis otros alumnos, hay momentos y espacios para fomentar la creatividad, pero también hay situaciones como por ejemplo un nivel universitario en el que es necesario comenzar a practicar la escritura académica y formalizar la entrega de trabajos, ¿no? En su caso, preferir el uso de negritas o cursivas de forma uniforme para destacar palabras o partes del texto. Sobre imágenes y tablas, utilizar el mismo formato para todas las tablas, no que una tabla sea de color verde y otra tabla sea de color azul y otra tabla tiene una fuente diferente, otra tabla tiene un formato diferente porque no le puse el mismo en Word, en dado caso de que se utilicen tablas, ¿no? Utilizar el mismo tamaño para todas las imágenes. Esto no suele ser así en trabajos académicos generales o en otro tipo de, 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 de estipulaciones para realizar escritos con relación a otros tipos de manuales. Pero aquí sí, porque como suelo pedir trabajos de 1 a 3 páginas, pues
Si me ponen una imagen de media página, pues ya se fue ahí media página, ¿no? Y eso no lo consideramos como parte del escrito. Entonces, tratar de usar un tamaño reducido y además que todas las imágenes sean iguales si se van a poner. Poner numeración y leyenda, tanto imágenes como tablas, es necesario que venga de qué se trata la tabla, entonces hay que ponerle el título. Cuidar que el formato de los datos numéricos, si es que se usan, sea uniforme, es decir, si se usan decimales, poner siempre 1 o 2 decimales según se considere adecuado. Y cualquier imagen o tabla anexa al documento debe relacionarse de forma evidente con el texto. Su presencia debe justificarse argumentativamente. Si yo pongo una imagen, tengo que decir por qué la pongo, porque se relaciona con tal o cual, o si yo pongo una tabla, debo decir, en la tabla se puede ver esto y esto con relación al tema. No se vale poner imágenes, sobre todo imágenes, que es en lo que más ocurre, no se vale poner imágenes que no tengan una relación evidente con lo que ustedes están diciendo. Sobre la redacción, cuidar la ortografía, eso es indispensable. Saben también que lo suelo evaluar, pero tampoco es como que me ponga extremadamente estricto con esto. Primero porque, como me gusta repetir, no es un curso de redacción y además también porque pues ustedes van avanzando en el proceso de mejorar esta habilidad, pero es relevante que la tengan en cuenta y la tengan muy presente. En especial signos de puntuación, tildes, comas, puntos, punto y coma, etcétera, además de cerciorarse de la correcta escritura y separación de palabras. Cuidar la gramática de las oraciones para evitar ambigüedades. No sé si ya llevaron gramática del texto, no. Aquí vamos a tocar un poco algo que podríamos denominar completud de la proposición o una proposición completa, que tiene que ver con evitar generar oraciones a las que les falte algo, ¿no? Que les falte un sujeto, que les falte un objeto, que les falte por el tema a lo mejor un complemento circunstancial, etcétera, porque eso suele producir ambigüedades o producir oraciones extrañas. Y lo que ocurre es que los estudiantes no releen el texto y por tanto no se dan cuenta de esos errores. O leen el texto como si lo hablaran. Y es necesario prestar atención a que la escritura es un medio diferente de comunicación y a pesar de que efectivamente podemos relacionarlo hasta cierto punto con la lengua hablada, no necesariamente la plasmación de nuestras ideas en el texto es una plasmación espejo de lo que podemos decir de forma oral, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho, revisar otra vez el texto para evitar los errores de ortografía y los vicios gramaticales que pueden entorpecer la lectura de esos textos. Sobre la extensión, en el caso de investigaciones pedidas en clase, no sé si habrá en este curso, mi idea sería que sí, pero depende mucho de la carga de trabajo que tengamos y de cuánto avancemos en la sesión, pero si se llegara a pedir, no se deberán entregar más de 5 cuartillas de texto, ni menos de 3. La lista de referencias no se cuenta como texto de la investigación, es decir, la bibliografía no es un texto de la investigación, eso hay que considerarlo aparte. Los trabajos no pedidos bajo el calificativo de investigación no deben exceder las 3 cuartillas, y aquí también me gustaría aclarar, en cada caso, que no sea una investigación, yo pondré, ¿no? La extensión de este trabajo es tal, de tales cuartillas, etcétera. Y ya se tendrán que ceñir a la realización de ese tipo perdón, a la extensión de lo pedido en cada una de las actividades. Se indicará si es el caso, si varían estos requerimientos. Sobre el orden de los trabajos, ya saben, aquí lo pongo con relación a las investigaciones, ¿no? En realidad, cada trabajo tiene su propio orden, pero a veces sí es importante tener a lo mejor un punto de referencia para ver cómo escribimos las ideas. Se me ocurre un poco pensar en el trabajo que les pedí primero, ¿no? En Fonética 1. Responde esta pregunta. Y muchos no consideraron a lo mejor esta estructura que aún para responder una pregunta es importante. Necesitamos una introducción en donde se plantea una breve descripción de lo que se encontrará en el documento.
Y en su caso, el planteamiento del problema, por ejemplo, para esa pregunta, a lo mejor una introducción de lo que voy a decir. El desarrollo se elabora un marco teórico que sustente la argumentación y, en su caso, los datos y la discusión de los mismos. Por ejemplo, en el caso de la pregunta, voy a decir lo que yo opino o lo que yo pienso con relación a la respuesta de la pregunta, o a lo mejor generar una respuesta informada en el sentido de fulanito de tal dice esto y yo considero que tiene razón por tal razón, por tales razones, ¿no? Y luego conclusiones. Son afirmaciones derivadas de la argumentación o de las evidencias. Si se dan cuenta, en el caso de una investigación el procedimiento es muy complejo, pero regresando al ejemplo de la pregunta, pues igual, ¿no? Y por tanto yo creo que, o yo concluyo que el fonema es importante para tal cosa. Digamos, cada trabajo, repito, tiene su propia estructura, pero específicamente prácticamente todos tienen esto. Y es importante tratar de generar un marco de apoyo que nos permita generar un texto coherente y con un orden lógico, ¿no? Sobre las referencias, utilizar el formato APA para el aparato crítico y la presentación de referencias, también esto ya lo saben. En la misma carpeta tienen la guía del formato APA sexta edición, ahorita estamos en la séptima, pero para los motivos y digamos las metas de este curso, con esa guía es suficiente todavía. Utilizar para realizar esto las referencias y el aparato crítico. Utilizar entre 3 a 5 fuentes correspondientes a libros y artículos, esto en el caso de investigaciones, ¿no? Si tengo 5 fuentes, ahorita vamos, bueno, lo veo con el siguiente. Las referencias a páginas web, notas de periódicos, revistas o blogs no podrá ser mayor a 2 y el total de referencias de una investigación para la clase no debe ser mayor a 5. ¿Sabes? Cuando yo pido específicamente investigaciones de este tipo, esto es lo que se va a requerir, ¿no? Si les pido a lo mejor responder alguna pregunta o hacer una investigación en Internet de manera muy superficial, pues entonces ahí estaremos basando la investigación solamente en referencias de Internet, páginas web, notas de periódicos, revistas o blogs, ¿no? Pero en investigación a lo mejor un poquito más profunda, si es necesario consultar libros especializados y artículos especializados porque son los que tienen la información más fiable y profundizan más en los temas, ¿no? Por ejemplo, las lecturas que yo les doy son de libros especializados, porque ahondan en esos temas, no les pongo a leer periódicos ni a lo mejor notas que yo haga porque necesitan ustedes acercarse a la teoría tal y como le exponen los autores. Entonces, si tuviéramos el total de referencias de una investigación para la clase no debe ser mayor a 5. Y según las otras reglas, esto quiere decir que yo tendría, que si yo cito 5 fuentes, 3 de ellas deben ser de libros o artículos y solo 2 de ellas pueden pertenecer a páginas web, notas de periódico, revistas o blogs, ¿no? Y de ahí puede variar, o sea, si yo solamente hago 3 referencias, las 3 tienen que ser de libros o artículos. Si yo hago 4, 3 deben ser de libros y artículos y la otra puede ser de páginas web, notas de periódicos, revistas, etc. Pero otra vez, esto es solo para investigaciones, ¿no? Ya en cada caso requiere una bibliografía específica que se indicará. Y solamente para recordar y recalcar esto, el mal uso o la no utilización de sistemas de citación puede derivar en un plagio académico. Es importante aprender a citar adecuadamente. Dependiendo de la gravedad de la situación, este delito, porque el plagio académico es un delito, se reporta directamente con las autoridades académicas y puede derivar en una calificación reprobatoria, ya sea con relación al trabajo o al curso. Aquí estoy hablando de casos de plagio leve y me han tocado porque los alumnos que creo que también en su grupo me llegó a tocar un par de casos en donde los alumnos copiaban directamente de páginas de internet. Ese tipo de plagio es un plagio leve porque son trabajos de la materia y digamos que, o sea, si es una cuartilla, pues tampoco es una tesis, ¿no? Nada más están copiando para entregar la tarea. Pero eso no se hace, ¿no? Eso sigue siendo un delito porque no son sus ideas. Primero es un delito y después ustedes mismas
le estoy hablando en femenino, perdón, en correlación a ustedes porque ustedes forman parte del grupo, pero los estudiantes mismos se engañan justamente porque entregan algo que no es suyo y siguen sin aprender, ¿no? Entonces es un engaño personal, pero además pues es un delito. Y en el caso de la materia específica, pues yo simplemente pongo 0 y ya, ¿no? O incluso ya dependiendo del trabajo, a lo mejor en una investigación, si el alumno plagia, a lo mejor reprueba el curso desde mis reglas, ¿no? Porque para mí eso se debe castigar. No es bueno que ustedes se formen en la costumbre del plagio en delitos menores. Pero, por ejemplo, en delitos mayores como plagiar una tesis, que fíjense, y se han dado casos en términos de los políticos, etcétera, las consecuencias son graves, desde la expulsión de la academia, de la institución, hasta a lo mejor la cárcel. Entonces, por eso es necesario que desde ahora se haga hincapié en esto y que ustedes se tomen el tiempo y comiencen a preocuparse por cómo se citan o referencian textos en sus propios trabajos, ¿no? Y no incurrir en este tipo de situaciones. ¿Alguna pregunta con relación a esta parte también de los documentos? ¿Duda, comentario? Ya vamos a acabar, ya casi terminamos de revisar todo esto de la introducción y ya damos instrucciones para comenzar los temas. Aquí van a encontrar la guía simplificada de citación del formato APA, que también ya si la utilizaron en Fonética 1 la conocen, pero si no, la pueden descargar y leerla, ¿no? Son 13 páginas, entonces uno la puede leer, perdón, en una sentada, y sí es relevante, ¿no? Ahora, solamente ya para terminar, la rúbrica general. Antes no la ponía yo, pero creo que sí es importante subirla para que ustedes vean qué es lo que se evalúa en los entregables. Yo tengo una rúbrica general que consiste en lo siguiente. Esta rúbrica se aplicará de forma general a todos los trabajos y consiste en la evaluación de 2 aspectos, y estos también ya los conocen porque incluso se los describía en sus trabajos. El primero que sería el formato, que se refiere a la parte visual del texto, es decir, lo que se ve del texto, y en esta parte se evalúa según lo señalado en el documento estipulaciones para la entrega de trabajos escritos y su valor es de 2 puntos del total de la calificación. Es decir, según lo que acabamos de revisar en lo de trabajos escritos, yo reviso si su trabajo se apega más o menos a esas estipulaciones y a partir de ahí se asigna una puntuación que puede ir de 0 a 2 puntos. Luego el rubro del contenido, que se refiere a la parte semántica del texto, es decir, a lo que ustedes me están diciendo. Se evalúa el contenido, la calidad de la información, las fuentes consultadas, la capacidad argumentativa del alumno, su apego a las instrucciones dadas, la coherencia, la cohesión de su texto, etcétera. Lo importante, o sea, por ejemplo, de lo que se trata el tema, y su valor es de 8 puntos del total de la calificación. Igual, aquí dependiendo de la calidad de esta parte, yo asigno de 0 a 8 puntos, y si se dan cuenta, pues ya con esos puntos se llega a la calificación de 10. La siguiente tabla resume los criterios y los valores asignados a cada uno de los niveles de rendimiento en que se divide la rúbrica. Tenemos lo de formato y lo de contenido y tenemos 5 niveles de rendimiento. Muy malo, malo, regular, bueno y excelente. Y cada uno de ellos tiene un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, si el formato de mi trabajo es muy malo, voy a tener 0 de esos 2 puntos. Pero el contenido a lo mejor es excelente, que no suele ocurrir que si el formato es muy malo, el contenido es excelente, suelen quedarse más o menos en el mismo nivel, pero supongamos que pasa.
Entonces yo obtengo los 8 puntos de calificación del contenido excelente y 0 del formato. Entonces en total yo obtengo un 8 de calificación en el trabajo. Y así, ¿no? Se van juntando para alcanzar, para ver cuánto puntaje obtienen de ese 10. ¿Qué es lo importante aquí a considerar? Aunque es la rúbrica principal de cualquier entregable, esto no quiere decir que sea adecuada en todos los contextos, por lo que se informará al estudiante en la misma actividad o en la retroalimentación si su aplicabilidad es suspendida o modificada. ¿A qué me refiero? Incluso esto puede ser para trabajos escritos, ¿no? A lo mejor con la rúbrica sacan un 8, pero desde mi punto de vista y desde mi percepción de lo que yo acabo de lo que yo leí, para mí su trabajo a lo mejor es de 7.5. Entonces yo asigno la calificación directamente. Pero a lo mejor sacan 8 en la rúbrica, pero para mí su trabajo es de 8.5. Entonces yo asigno la calificación directamente y me salto la rúbrica. Esto lo aviso de una vez también para que no se vayan luego a sorprender. Generalmente pongo el comentario, ¿no? La rúbrica, no, o no acorde a la rúbrica, entonces por eso pongo la calificación que está. Pero también se puede dar casos en donde haya trabajos en donde no aplique, que va a ser muy, muy recurrente en esta materia, por la cantidad de reactivos que tiene el trabajo, la cantidad de información que tienen que poner, o a lo mejor como es una imagen, pues no necesariamente aplica esto, ¿no? Del formato o de contenido, porque es un dibujo, una imagen, un diagrama, y pues ahí no se puede evaluar nada de eso. Ya se estará informando en su caso cuál sería la modificación de la rúbrica, pero solamente para que tengan esto presente, ¿sí? ¿Alguna pregunta con relación a esta rúbrica general? Y a sus modificaciones y esas cosas. ¿No? Ok, ya, ahora sí ya acabamos con esta parte, ¿no? Mi intención era que hoy empezáramos directamente a ver los contenidos, porque vean, ya nos echamos una hora y nos queda una, pero después pensé, creo que lo más conveniente es que inicien ustedes con la lectura y ya traigan cierta noción o idea de lo que vamos a estar revisando en la primera presentación. Entonces, si ustedes van a contenidos semanales, ya para ir finalizando esta parte de o más bien estas 2 sesiones de inducción, si ustedes se van a contenidos semanales, ya van a encontrar la carpeta de lecturas del curso y ya tenemos la primera lectura. Es de Krueger, se llama Analyzing Word Structure. Y es lo primero que van a leer. Es un capítulo del libro Analyzing Grammar and Introduction. Trata sobre el nivel morfológico de la lengua. Es un marco muy general de esto. Es un texto introductorio, entonces van a ver conceptos muy particulares y hasta cierto punto muy generales de esta disciplina. Ya iremos especificando a lo largo de la presentación. ¿Qué me interesa que chequen aquí? La lectura es para el 24 de septiembre, o sea, para el siguiente viernes. La idea sería que en esas 2 clases termináramos de ver este tema, aunque por experiencia con mi grupo anterior solemos tardar un poco más. Después se haría el ejercicio con relación a los morfemas y a la morfología. ¿Y cuáles serían las instrucciones de lectura? Prestar atención a la definición de morfema. ¿Cuál es la definición de morfema o la definición que da Krueger con relación al morfema? Aquí recordando un poco la lectura y con relación a esto me gustaría que se centraran un poco también en a qué se refiere el autor cuando habla de que el lenguaje o una de las características del lenguaje es que está estructurado por unidades pequeñas que forman unidades mayores. Eso es muy relevante porque lo vamos a estar ocupando a lo largo del curso y que ya vayan prestando atención a este punto. Los tipos de morfemas, libres, ligados, raíz y afijos. Tipología de las lenguas según su estructura morfológica. Este es el último apartado de la lectura, ahí dice tipología, y eso es importante que lo chequen.
Y luego el autor en general hace ejercicios o explica la manera en que se realizan los análisis morfológicos. Y es importante que ustedes pongan especial atención a eso porque vamos a hacer un ejercicio para identificar morfemas y me gustaría que recordaran cómo lo hace el autor. No necesariamente para que ustedes apliquen la misma metodología, pero sí para que sepan cómo realizar el ejercicio, ¿vale? Lo que me gustaría que checaran ahorita es si ustedes le dan al link de descarga y pueden descargar el archivo. Lo subí a mi OneDrive de mi correo en Gmail y no sé si lo puede, si les da acceso o tendría yo que configurarlo para que lo puedan descargar. Si pueden checar, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo descargaron? Ok. Y esa sería la lectura para el siguiente viernes y con eso empezaríamos formalmente nuestro curso. Vamos a empezar con el nivel morfológico de la lengua y pues eso estaríamos revisando a partir del día martes, ¿vale? ¿Alguna duda con relación a lo que revisamos en general hoy o con el asunto de la lectura? ¿No? Ahora sí, antes de que nos vayamos, lo que me interesa es el asunto del grupo de WhatsApp, ¿no? Si me pueden mandar un mensaje para que arme el grupo y lo armamos de una vez, ¿no? Ya que estamos aquí, nos queda un poco de tiempo. Profe, ¿Sí? estoy con mi celular y para mandar el mensaje me tendré que salir un momento de la clase, ¿no hay ningún problema? No, si quieres si quieren nos salimos y ahorita ya armo yo el grupo, pero sí me interesa que me lo manden de una vez para que lo arme ahorita, porque si no luego se me pasa y voy a estar apurado, ¿no? Si quieren, terminamos aquí la sesión si ya no tienen ninguna duda o pregunta y para que me manden el mensaje, ¿sí? No sé si me escucharon con lo que acabo de decir. ¿Sí? Ok, bueno, entonces si quieren damos por finalizada la sesión. Nos vemos el martes con la lectura y espero de una vez su mensaje. Ahí tienen mi número, ¿no? Para que lo chequen. Nos vemos el martes entonces, chicas, y si por ahí ustedes tienen a Blanca en algún otro chat, por favor avísenle que revise la sesión y que me mande mensaje para que se agregue, ¿vale? Hasta el martes, nos vemos el martes. Cuídense. Bye, nos vemos.